Bueno, vamos a ver, buenos días. Estamos viendo una situación increíble donde se recrimina a un obispo, un arzobispo en México, por defender el matrimonio tradicional, donde aparece un Cristo gay en una capilla, no sé si de Cartagena de Murcia, donde se ocultan los delitos de los inmigrantes, donde se implantan por obligatoriamente la ideología de género, donde a los que acusan a pedófilos y asesinos son ellos los acusados, donde hemos visto una politización de la justicia brutal. En este país no se puede ir a pedir justicia, primero porque tarda años y segundo porque los jueces están politizados y son jueces por oposición sin la menor experiencia y que encima ellos interpretan las leyes, en fin, un desastre. Claro, todo esto mezclado con una serie de deformaciones de la historia que hace que la gente ya no sepa de lo que está hablando, porque claro, al mismo tiempo le llama la atención que el 0,18% de la población que forma esta secta judía maneje el mundo. Son 15 millones, no llega a 15 millones, entre 7.500 millones de habitantes en el mundo, y lo manejan todo, desde el Pentágono, son los que ponen el presidente de los Estados Unidos, el FMI, la CIA, la ONU, la Unión Europea, todo. Colocan al presidente de la Federación Rusa, la KGB. Es que no hay nada que esta gente no maneje, principalmente porque manejan, entre otras cosas, el sistema financiero. Entonces voy a intentar explicar por qué este odio hacia los nacionalismos, por qué este odio hacia Occidente de una secta que las personas ya no saben si es una raza, si no es una raza, qué es exactamente. Yo no voy a intentar convencer a nadie, voy a dar datos, pero datos reales de la historia, y que cada uno saque sus conclusiones. Voy a ir directamente al grano para que no se alargue este vídeo. Veréis, en el siglo IV hubo un emperador en Roma que se llamaba Constantino I, que en el año 313, en el Edicto de Milán, legaliza el cristianismo. Y en el 325, un año después de haber fundado Constantinopla, sobre lo que fue Bizancio, y que estaba ya a punto de que se produjese una división importante en el imperio, con el concilio de Nicea, con el primer concilio de Nicea, crea las bases, organiza lo que va a ser la religión oficial de Roma. El cristianismo, que dicen que viene de bases judías, es falso. Es decir, el Antiguo Testamento, vamos a hacer un pequeño lapsus, son nueva interpretación de tradiciones y cuentos mesopotámicos y babilónicos. Es decir, ni existió Abraham, ni existió Moisés, ni existieron las tribus de Judea, no existieron nada. Ahora explicaremos por qué se altera todo esto. Y en realidad eran religiones y creencias que habían tenido en Babilonia y en Mesopotamia, pero creando una religión monoteísta, pero con todas estas leyendas. Es decir, ninguno de esos personajes se creaba. Por lo tanto, el Nuevo Testamento, que se basa o se fundamenta o dicen que es la continuación del Antiguo Testamento, pues es la continuación de estas sarta de tonterías. ¿Por qué Constantino elige la religión cristiana? Porque el imperio se estaba tambaleando. Y en aquellos tiempos no solo hacía falta la ley o una mano dura, sino una religión. La gente era muy supersticiosa. Y esta era la religión más politizada, era la religión, digamos, del pueblo. De hecho, tenía hasta un grupo terrorista, que eran los celotes, que defendían ese cristianismo. Bueno, entonces, en esa situación del imperio, y con además una sospecha de que no se sabe si es verdad o no es verdad, las famosas donaciones de Constantino al Papa Silvestre I, en el cual quita unos territorios al Imperio Romano para crear los estados pontificios, insisto, en 1440. Luego parece ser que se demostró que eso había sido falso, pero vamos, de una forma u otra, porque no aceptaban la nueva religión, porque no aceptaban la nueva capitalidad de Constantinopla, hay un grupo de patricios romanos que se trasladan a Venecia. Y allí crean una pequeña comunidad que, como eran ricos, pues se basan o siguen
ganándose la vida con el comercio, sobre todo de especies. Coincide con otro hecho. Hay otra secta, que son los házaros, que estaban sobre todo en el sur de Rusia, en lo que hoy en día es Kazajistán, Ucrania y Crimea, que estaban en toda esa zona que negociaban tanto con los occidentales como con el mundo oriental, que también con la expansión de la Rus de Kiev, o sea, la nueva Rusia empieza en Kiev, son desplazados y se van también a Venecia. Estos házaros habían adoptado el judaísmo como religión, es decir, el Antiguo Testamento como religión. Y allí se emparentan con estos patricios romanos y con familias de las castas sacerdotales egipcias, que también venían en la misma tradición babilónica y mesopotámica. Y entonces por eso adquieren el Talmud como libro, digamos, sagrado para ellos. ¿Cuál es el principal negocio que ellos desarrollan allí? Son tres. El primero de todo, crean la primera bolsa de valores del mundo. Se crea en Venecia y son con los pagares. Esta gente tenía dinero, guardaba el oro y la plata de los comerciantes y como habían creado una marina de guerra importante, acompañaban a estos comerciantes a cualquier parte a comprar las especies, le daban cobertura, le defendían y además le daban un pagaré y ese pagaré ahí se lo liberaban y se lo cambiaban por las especies que querían. Es decir, empiezan a inventar la primera moneda de alguna manera y la primera bolsa de monedas, que son los pagarés, donde se negocian los pagarés que se venden. Bueno, ellos están ahí operando hasta que más o menos en 1400, a principios de 1453 es la caída de Constantinopla y ellos ven que están en una situación ya muy delicada y se trasladan a los Países Bajos, que es cuando allí crean la segunda bolsa, digamos, de valores, o sea, trasladan todo su negocio a lo que hoy en día es Holanda. Pero de ahí se dan cuenta o quieren, de alguna manera, controlar el mundo. Ellos se han vuelto unos enemigos absolutos del cristianismo, lógicamente, porque ellos han creado una secta que además han sido enemigos número uno de ellos. De hecho, otro de los negocios que empiezan cuando ya es la invasión de los turcos a Constantinopla del Imperio Otomano es capturar prisioneros cristianos, castrarlos y mandarlos al turco para que estén ahí en los harenes. Ese era otro de sus negocios. Y se instalan principalmente su oficina central en Holanda, pero ya con los ojos puestos en Inglaterra. ¿Qué ocurre en Inglaterra? Porque en Inglaterra, como en el resto de Europa, hay monarquías absolutistas. Y aunque ellos empiezan ya con el trapicheo de dejar dinero a las monarquías y tal y cual, pero ellos quieren el control total. Entonces, en 1689 acaban con la monarquía inglesa, provocando lo que fue la revolución de Cromwell y que acabó con la decapitación de Carlos I de Inglaterra. Bien. Y justo unos años después, y esto es en 1689, en 1694 crean el Banco de Inglaterra, en el cual ellos van a emitir una moneda, la moneda inglesa, y además ya empiezan financiando a ambos bandos en la Guerra de los 9 años. ¿Qué ocurre aquí? Que ellos se dan cuenta que una vez que han acabado con la monarquía absoluta hay un problema, que aparece una especie de democracia real, en la cual los aldeanos, la gente de los pueblos, elige a un representante, ese representante que va defendiendo sus derechos, se unen en comarcas más grandes y representan a otros y se forman, digamos, unos parlamentos, la Cámara de los Lores para la nobleza y la Cámara de los Comunes para esta gente. Claro, eso ellos no lo pueden controlar. Y entonces en 1721, con la fuerza del dinero, pagan para que se unan en dos grupos, aprovechando un conflicto religioso. Y aparecen los Whig y los Tories. Y aparece por primera vez la partitocracia, en la cual ya no van a votar a ese representante que ellos conocen, no. Ellos van a poner unos candidatos que son de ellos y la democracia se va a basar en que cada 4, cada 5 años vayan a votar o por uno o otro candidato. La jugada es perfecta. Controlan el sistema financiero y controlan la partitocracia. ¿Pero qué ocurre?
Hay otro imperio muy fuerte que necesitan controlar, que es Francia, que también tiene un rey absolutista, Luis XVI, rey de Francia y de Navarra, por cierto. Algún día hablaremos de las monarquías españolas y, en fin, las cosas que aquí, porque también vivimos un poco de fantasía. Pero bueno, ¿y qué ocurre? Pues que le hacen lo mismo. La Revolución Francesa la financian, la paren, y en 1789 decapitan también a Luis XVI de Francia. Hasta ahí todo muy bien, porque vuelven a implantar, entre comillas, o intentan implantar la partitocracia, pero le sale la primera mosca cojonera, hablando en plata, que es que después de la derrota de Napoleón no han conseguido para nada todavía implantar en esa zona la partitocracia, y además aparece el Congreso de Viena, que va a reestructurar otra vez, después de Napoleón, otra vez las naciones, vuelve el nacionalismo, y quieren volver al régimen absolutista, es decir, al régimen en el cual cada nación es soberana. Eso a ellos no les interesa para nada. Por lo tanto, en 1848, a ver si suena esto, organizan la Primavera de los Pueblos, que son una serie de revoluciones para acabar con esas naciones. Y es más, aparece por primera vez el manifiesto comunista de Marx y Engels, judíos házaros, ¿vale? Que es una especie de hoja parroquial basada en la República de Platón y malinterpretando aquella famosa frase de Platón que entre amigos pues todo es común. Nada que ver con la realidad que ellos luego, o la excusa que ellos pusieron para crear toda esta historia. En unos años antes, en 1834, hay un empresario inglés que se llama Robert Owen, que es el padre de las cooperativas, que emplea por primera vez el término socialista. Después de todo este lío de la revolución, de la primavera de las revoluciones, en 1864 se organiza por primera vez la primera internacional. Y esa primera internacional ya está basada en sindicalistas ingleses, socialistas, anarquistas y republicanos italianos, que ya se unen con la idea de acabar con todo. Toda esta gente siempre va en contra de las naciones, en contra de la soberanía, en contra de... trabajan para ellos, porque realmente todo esto nace a través de ese manifiesto comunista y a través de desintegrar, digamos, el sentimiento nacional y racial de todas las naciones. Bien. Tratan, por lo tanto, de unificar ese sentimiento, esa ideología socialista en toda Europa. En 1861 intervienen en Estados Unidos, en lo que hoy es Estados Unidos, y organizan la Guerra de Secesión, que acaba en 1865, e imponen ahí también la partitocracia. Y en 1897 es el primer congreso sionista en Basilea. Aquí ya se quitan las máscaras y ya lo que quieren es crear un Estado judío sionista, judío, no saben todavía dónde, pero que desde ahí van a controlar el mundo entero. Y para ello van a utilizar estas ideologías de izquierdas. En 1913 crean y se hacen, se hacen con la Reserva Federal de los Estados Unidos en 1913. Y al mismo tiempo crean la Liga Antidifamación, en la cual empiezan a legislar en contra del antisemitismo. ¿Cuál es el problema? Que ellos no son semitas. Semitas son los pueblos que hablan lenguas semíticas y, por tanto, se traslada ese término a los pueblos o las personas cuya lengua originaria es el hebreo o las lenguas árabes, por poner un ejemplo. Pero ¿cuál es el problema? Ellos no son originarios de países que se hablase el hebreo. Ellos son originarios de Rusia, de Kazajistán, de Ucrania, del Cáucaso, pero no de ahí. Lo que pasa es que adquieren el judaísmo y, por lo tanto, para esas tradiciones había el hebreo. Y utilizan el hebreo
como lengua para el montaje del judaísmo, de ese judaísmo del Talmud, pero no es su lengua originaria. Pero crean la Liga Antidifamación para que todo que se oponga a sus planes sea antisemita. Ya empiezan, estamos hablando de 1913, antes de la Primera Guerra Mundial. En 1914 organizan la Primera Guerra Mundial ya para intentar acabar de una vez con los imperios cristianos, sobre todo el alemán y el austrohúngaro. No hay manera, han acabado con el francés, con el inglés, pero macho, está ahí el imperio austrohúngaro y el alemán, que es imposible, y el ruso. Y en 1922, poco después de acabar la Primera Guerra Mundial, la revolución bolchevique, que acaba con el imperio de los zares. O sea, que se han cargado inmediatamente el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio de los zares. Acaban con el cristianismo, que es su gran obsesión. En 1929, para consolidar más su poder económico, la Gran Depresión en Estados Unidos, y en 1931 la Gran Depresión en Inglaterra. Después de la Primera Guerra Mundial en 1918, con el Tratado de Versalles, lo que hacen es despedazar al imperio cristiano más importante, el heredero de Carlomagno, el imperio romano, etcétera, que es el imperio alemán. Lo quieren despedazar. Además le obligan a pagar lo que ellos llaman reparaciones de guerra, es decir, endeudar el país con ellos mismos. Su propia moneda, que tenía su propio banco, se devalúa a niveles brutales. La gente se muere de hambre, de frío, no tienen carbón, no tienen granos, se lo llevan todo hacia Francia, que ya es una de sus posesiones. Pero les aparece la mosca cojonera de Hitler, y Hitler dice que hasta aquí hemos llegado, que no paga ni una reparación más, y empieza a recuperar todo el país, a volver a que haya industrias, a volver que haya clase media, a que haya trabajo, a crear su propia moneda, el Reichsmark, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto es así que en 1936 ya la mayoría de los países eran más afines a Rusia que a esta secta que intentaba dominar el mundo. Y es cuando los famosos Juegos Olímpicos y cuando hacen abdicar al rey Eduardo VIII, porque no quería que esa secta siguiese manipulando los designios de Inglaterra. No es por casarse con una divorciada, sino la realidad es esa. El caso es que después del Tratado de Versalles renace una nación que había estado desde 1772 desaparecida, que era Polonia. Y entonces le dan a Polonia, con el Tratado de Versalles, territorios que habían estado en manos de los alemanes. Unos porque antiguamente, antes de 1772, había pertenecido a Polonia, y otra por joder a los alemanes. El caso es que, Hitler intenta llegar a acuerdos, porque la idea de Hitler era volver a unificar a todos los pueblos de habla germana, pero desafortunadamente, pues eso no puede ser. Eso no puede ser porque ya empieza a haber ahí un personaje, que es Churchill, que está pactando con los polacos para que sea todo lo contrario. Y empiezan una serie de asesinatos y masacres a los polacos que vivían en el territorio, donde habían vivido durante más de un siglo. Y bueno, son las famosas matanzas, les destruyen sus comercios. ¿Os suena todo eso a las historias que luego cuentan ellos de los judíos? Asesinatos en masa, no les permiten ir a comprar ni comidas ni medicinas, no permiten que los niños de origen alemán, los chicos, puedan ir a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que en 1939 a Hitler ya se le acaban de hinchar las narices e invade esas zonas para defender a sus alemanes que estaban ahí siendo masacrados, no para conquistar el mundo, no invade Polonia tampoco, invade esas zonas para defender a los alemanes que vivían allí. Y Rusia, la Rusia de ellos, ya había empezado a infiltrar células comunistas. Dicen, ojo, que esto puede ser un problema. Invaden la otra parte de Rusia. La guerra, Hitler tenía un ejército mucho menor, tenía un ejército defensivo, no ofensivo. De hecho, él no quería guerra con Inglaterra ni con Francia,
Por eso se comprometió a no tener nunca más de un tercio de la armada de Inglaterra. Tampoco tenía combustible. Tenía carbón, pero no tenía combustible para los tanques. En fin, de lo que han contado y de la versión de la Segunda Guerra Mundial no vamos a hablar aquí para no tener problemas y que no censuren el vídeo, pero no se sostiene. No se sostiene. La nueva memoria histórica de lo que contaron no se sostiene. Primero porque no hay ningún ejército que tenga 6, 7, 8 o 9 millones de prisioneros. No hay nadie que sea tan gilipollas de tenerlo. Segundo, si tú no tienes combustible, mal puedes estar incinerando. Además, ¿para qué vas a incinerar si no tienes ninguna necesidad? Un tiro en la cabeza y a tomar por culo. Que no haya pruebas de todo eso. Unas cámaras de gas que casi no existen. Pero, en fin, es más fácil de explicar diciendo que cuando acaba la Guerra Mundial se firma la Carta de Londres, en la cual se prohíben investigar todos los crímenes de los aliados. Por eso no se habla de los campos de concentración aliados, ni de los 2 millones de mujeres alemanas que violaron, ni de los 300.000 niños que nacieron de esas violaciones, más los que asesinaron, las masacres de alemanes, 16 millones de alemanes echados de sus hogares y muriendo de frío y de hambre. Esas barbaridades no se hablan, como de todas las barbaridades que se cometieron después de la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam, en Corea. Todas esas barbaridades, esas atrocidades se transforman en heroicidades. Pero, en fin, sigamos. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial se firma el acuerdo de Bretton Woods, por lo cual todas las monedas del mundo van a tener que depender del dólar. Se crea la ONU, se crea el FMI y se crea el Banco Mundial. Eso para empezar a hablar. Todo controlado por esta secta. Se crea en 1948 el Estado de Israel, que se le da, personalmente es de Rothschild, se le da a Rothschild, que es, digamos, el jefe de esa secta, se le da a él, es decir, Israel es de Rothschild. Y en 1961, en vista de cómo está la situación, deciden crear el muro de Berlín, y esos polacos que habían ayudado tanto a Churchill se quedan en la parte precisamente rusa con Stalin, y el resto todos capitaneados por Estados Unidos, que es la gran marioneta de esta gente. Para que os hagáis una idea, desde que acaba la Segunda Guerra Mundial, en los países que el comunismo ya se había consolidado, pues mueren más de 100 millones de personas entre los gulags, las hambrunas, los fusilamientos, los malos tratos y demás. Y aquí, en la parte occidental, para imponer esta partitocracia, llevamos 30 millones de muertos y atrocidades de todo tipo y 125 países y desestabilizados. Jamás hemos tenido un día de paz desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Bien, en el 1963 en Estados Unidos, para consolidar el poder de la secta, se crea el AIPAC y el AIEF. El AIPAC es el lobby judío házaro y el AIEF es, digamos, el lobby para el adoctrinamiento. Ellos tienen Hollywood desde 1911, crean la industria de las mentiras, la fábrica de las mentiras es de ellos, tienen todos los medios de comunicación y con la ONU crean también la UNESCO para fiscalizar todos los libros y crear una nueva memoria histórica. En 1971 el dólar ya no se sustenta por el oro, porque hay muchos más dólares que oro. Y entonces, creo que se me recuerda, Richard Nixon abandona el patrón oro. Y para reforzar eso, en 1975, en el Comité de Basilea se crea el BIS, que es el Banco de la Deuda Mundial. Según van implantando la partitocracia en los países, lo que hacen es que esos países se endeuden en este sistema financiero ficticio creado en la deuda. ¿Qué hacen para ello? Pues que se hacen con toda la industria estratégica de ese país, lo deja totalmente desarmado, manipula la partitocracia y los ciudadanos están para pagar impuestos y, como he dicho antes, cada 4 o 5 años depositar una papeleta y votar a este. Pero en el juego de la partitocracia solo entran los partidos políticos que ellos quieren. Y los que no, pues se les llena de sanciones y se les hunde hasta la miseria. En 1989 la partitocracia ya está muy bien instaurada, porque el último que queda, que es Franco, ha muerto en 1975. Entonces la partitocracia es un sistema
que a ellos les gusta más incluso que el comunismo. Entonces hacen caer el muro de Berlín y en 1993 es el Tratado de Maastricht y la Unión Europea. Crean la Unión Europea para destruir Europa. Es decir, la Unión Europea se crea para acabar con las fronteras europeas. Por ello, para acabar con ese sentimiento nacional tienen que acabar con el sentimiento racial, porque lo que más une es el fenotipo. Fenotipo se hereda, o sea, los rasgos físicos de una persona se heredan a sus hijos para que haya un vínculo muy estrecho, para que se parezcan a él. En el momento en que una comunidad tú rompes el fenotipo, rompes ese sentimiento racial y, por supuesto, rompes inmediatamente el sentimiento nacional. En el momento en que tú aquí estás en España, da igual, porque hay uno que es negro, el otro que es moro, el otro que es chino, y te vas a Alemania y es lo mismo, pues ya las fronteras dejan de tener razón de ser. Y para eso necesitan una inmensa invasión. Entonces, en el año 2000 se crean las famosas ONGs y en el año 2005 hacen abdicar a Benedicto XVI y ponen a este papa que es el antipapa. Y ahí empieza ya la segunda parte, porque para acabar, ellos quieren acabar con el sentimiento, con las fronteras, pero quieren acabar también con Occidente, con el cristianismo, y el proyecto es islamizar Europa. Se dicen muchas tonterías de Mussolini y de Hitler. Yo, por desgracia, aquí no puedo hablar lo que quisiese porque lo censuran. Porque además es tan curioso que de eso no se puede hablar, está prohibido ponerlo en duda. Hay países que hay gente en la cárcel. En Alemania hay hasta ancianos en la cárcel por decir que no existieron esas cámaras de gas. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero simplemente voy a hacer una pequeña reflexión. Ni Hitler ni Mussolini eran ateos. Mussolini era un putero, pero no era ateo. De hecho, fue el que propició los acuerdos de Letrán, por los cuales el Vaticano recupera el Estado Vaticano. Y además le da dinero porque estaba en quiebra técnica. Pero no es solo eso, es que Mussolini, que se había casado civilmente, renueva sus votos en una ceremonia católica. Eso para empezar. El que era ateo era Churchill, que adoptaba la creencia según los intereses que quería. Además lo declara, dice, adopto las creencias que en cada momento estén de acuerdo con mis deseos. Pues si eso no es ser ateo, que venga Dios y lo vea. Y Hitler era lo mismo, Hitler luchaba contra el comunismo. Y la lucha es la misma, es el nacionalismo, el seguir teniendo nuestras naciones, nuestras fronteras, nuestras tradiciones. Porque ser cristiano no es ir a la iglesia. Yo sé la verdad del cristianismo. Yo voy a una iglesia y no me produce nada, pero me produce a la vez mucho, porque yo formo parte de unos principios, de unas raíces cristianas. Y eso es una escala de valores, que esto es lo que ellos quieren destruir, la escala de valores del cristianismo. Por eso van a islamizar Europa. Entonces se está repitiendo la historia. La Segunda Guerra Mundial fue entre nacionalistas. Entonces dicen, es que Mussolini y Hitler eran socialistas. Chicos, pensar un poco con la cabeza. Insisto, el socialismo es una frase que crea un señor que se llama Robert Owen en 1800, no me acuerdo porque lo tenía por aquí apuntado. Pero es un término y hay dos tipos de socialismo. El nacionalsocialismo, los patriotas, los que quieren seguir estas fronteras, y el internacionalsocialismo, que es el comunismo. Entonces, vuelve a ser lo mismo. Ahora, en vez de llamarse internacional socialista o nacionalsocialismo, se llama los globalistas y los patriotas. Hitler y Mussolini eran unos patriotas. E igual que ya están creando una nueva memoria histórica de Franco y lo están convirtiendo en el asesino en serie mayor del mundo, y dentro de nada dirán lo mismo que dicen ahora Hitler, que ha sido el asesino más grande de la historia, y todo el mundo dice Hitler. Pues dirá Hitler y Franco, y Mussolini, los más asesinos, pues fueron los que quisieron salvar Europa. Era lo que os quería contar. Venga, un saludo y hasta la próxima.